Bienvenido y a la casa de Dios. Nosotros estamos muy agradecidos de estar junto con ustedes. Hoy compartiremos Romanos capítulo 7, el Nuevo Testamento, no, Romanos capítulo 7, el versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere y es libre de la ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, y las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquello en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos, pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo, y en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y sí, lo que no quiero, y esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, y hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que
Yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hasta el versículo 25. Buenos días, hermanos y hermanas. Hoy nosotros compartiremos Romanos capítulo 7. Es un capítulo, podría decir, poco difícil comprender, pero tenemos que también estudiar, porque muy importante. Romanos capítulo 7 habla como un conflicto de un cristiano después de haber conocido el perdón del pecado. Porque ese conflicto que existe en nosotros, después de conocer a Cristo, no todo el mundo bien bonito. La vida de creencia y sube y baja. La palabra de Dios nos habla una respuesta. Hermanos y hermanas, la iglesia no es un club social. Sí, hay reuniones, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia, la reunión de los santos. El edificio es iglesia local, es un edificio. Supongamos que un día otra institución comprara ese edificio. No, nosotros queremos abrir aquí una escuela. Y ese edificio se va a convertir como una escuela. Nosotros llamamos ese edificio iglesia local. Pero que existe iglesia, la reunión de los cristianos santos. Esto es la iglesia. La iglesia comparte sobre su vida de creencia, porque hoy en día aparentemente vive bien, todo el mundo vive muy bien, pero internamente tiene una inseguridad, internamente está enfermo. Por eso la palabra de Dios quiere darnos una respuesta, cómo puede restaurar, sanar su corazón por medio de la palabra de Dios. En esta mañana, Romanos capítulo 7, yo quisiera compartir. Antes de compartir en eso, yo quisiera mostrar un diapositivo sobre un árbol secoya. Y por favor, ¿puede poner este diapositivo? Yo creo que usted habrán escuchado, ¿cierto?, sobre un árbol. Y en los Estados Unidos y California Norte hay un parque nacional. Y el árbol secoya, aproximadamente unos árboles más pequeños, 70 metros. No sé, aquí en Perú hay algunos árboles, la altura 70 metros, más pequeños 70 metros, más alto 100 metros, más alto 115 metros. Y promedio como 90 metros. Pero árboles muy interesante, ellos no viven solo. Los científicos, ellos investigaban cómo puede sostener un árbol tan alto a través de las neblinas. Ellos absorben. Por eso los ingenieros forestales, ellos investigan cómo puede llevar el agua vertical 100 metros. ¿Cómo puede distribuir el agua cada brazo hasta cada hoja? Y entonces ellos investigaban, ellos chequeaban, porque es un árbol tan alto, pero la raíz aproximadamente 3-4 metros nada más.
Normalmente, según nuestro punto de vista, cuando una planta, ¿cierto? 4 o 5 metros, la raíz de su profundidad, 3, 4 metros para sostener. Pero este árbol, secoya, su altura, 90 metros, 100 metros. Pero la raíz, su profundidad, 3, 4 metros. Cuando viene como unos vientos, huracanes grandes, tifones grandes, y los árboles se arrancaban por el viento, pero ellos y estaban firmes. ¿De dónde vienen sus secretos? Entre sus raíces bien estaba amarrado, bien estaba apoyándose. Aunque sus raíces, ¿cierto?, tan superficial, pero ellos no se caen. ¿Cómo no se caen? ¿Por qué? Bajo de superficial de la tierra, entre las raíces, estaba bien apoyado, bien agarrados. Eso sostiene. Hermanos, hermanas, nadie puede evitar las dificultades en nuestra vida. Mucha gente piensa, wow, ahora ya coronavirus no va a desaparecer en nuestro planeta. Eso como una influenza, una más, ya nosotros tenemos que vivir. Lamentablemente alguna persona por el miedo, ay, por coronavirus, ya yo no puedo salir, yo no puedo tener el contacto con la gente. Más adelante va a venir otra especie de virus. Viene otra especie de virus y entonces, ¿qué pasaría a su vida? Hermanos y hermanas, vamos a pensar un momento. Un día, una persona y estaba a punto de morirse en el río. Él estaba ahogándose a alguna persona y le ayudó y lo sacó. Y luego, y él estaba pensando, ay, por el agua, casi yo estaba a punto de morirme. Entonces, desde hoy adelante, yo no voy a acercar el agua. Entonces, no se baña, porque, ay, agua. Ya no lava los dientes. Uy, Dios, no, yo no quiero lavar. Yo creo que nadie va a pensar en eso, ¿cierto? Tiene que superar. No se puede quedar adentro del miedo. Nosotros tenemos que pensar bien y tenemos que distinguir. Cuidarse, luego recibir este miedo adentro de, encerrado de ese miedo, es diferente. Una persona cree en Dios, debe ser prudente y sabio. Tiene que cuidarse, pero no tiene que meterse adentro del temor y miedo. Satanás cada día está aplaudiendo, metiendo el miedo a los cristianos, metiendo al miedo a los hijos de Dios. Con ese miedo ya está encerrado, ya no puede avanzar más. Yo no estoy diciendo que nosotros no necesitamos protocolo, no necesitamos cuidarnos de ninguna manera. No sean engañados por Satanás. Dios nos cuida, Dios nos protege. Siempre nosotros tenemos que recordar. Isaías 41, el versículo 13, no temas, yo te ayudo. Repite conmigo, Isaías 41, 13. No temas. Repite conmigo, no temas, yo te ayudo.
Isaías 41:13 dice, no temas, yo te ayudo. Cualquier situaciones, cualquier momento usted pasen, usted tiene que tomar la decisión. Yo voy a recibir el miedo. Yo voy a aceptar mi pensamiento. Yo voy a aceptar la promesa de Dios. Tiene que tomar la decisión. Depende de su decisión, el resultado, la calidad de la vida, totalmente diferente. Hoy en día, ¿por qué la gente vive con la dificultad? No por el coronavirus. ¿Solamente existe en este mundo coronavirus? ¿Cierto? Accidente, cáncer, hay muchas cosas. Porque solamente tiene miedo de coronavirus. No tiene miedo a accidente, no tiene miedo a enfermedades, no tiene miedo diferente. Hay muchas cosas. Satanás engaña a la gente. Coronavirus, coronavirus, coronavirus. Tú vas a morir, tú vas a morir, tú vas a morir. Y entonces usted murió, todavía está vivo, pero tiene ese concepto, me voy a morir, me va a contagiar, me voy a morir. Pero sigue estudiando, trabajando, participando, todos sociales, solamente para adorar a Dios, solamente para ir a la iglesia. Tú vas a morir, tú vas a ser contagiado. No sean engañados. Dios nos ayuda, Dios nos cuida. Nosotros tenemos que recordar Isaías 41:13, no temas, yo te ayudo. Cualquier momento usted pase en algunas situaciones, tiene que recordar, no sean nerviosos, no necesita temblar, tiene que recordar, tú me dijiste, no temas. Teresa, no temas, yo te ayudo. ¿Quién me dice? Dios me dice. Tiene que recordar, grabar en mi corazón. Dios me habló, no temas, yo te ayudo. Sí, Señor, tú me dijiste, tú me vas a ayudar. Con esa promesa, camina. Si usted camina, usted va a encontrar, Dios había preparado un lugar. Vamos a ver poco más, por favor. Ese diapositivo. El árbol secoya. Sí mismo tenía muchas condiciones, va a caer, pero no se cae. ¿Por qué no se cae? No está solo. Compañeros, el árbol secoya, ellos siempre crecen juntos, no solo. Esto es la iglesia. Nosotros tenemos que saber, usted no está solo. Dios le llamó adentro de la iglesia. A través de la iglesia, usted está bien conectado. Satanás, ¿cómo trabaja? Separar, aislar. Si usted se separa, si usted está aislado, Satanás comenzó a bombardear con sus pensamientos a ustedes. Y entonces, cuando usted acepta sus pensamientos, usted no puede salir de su habitación. Usted no puede salir de su casa. Usted no puede desafiar. Usted no puede participar. Muchos cristianos están cayendo en la mano de Satanás por el miedo. Dios está con nosotros. Amén. Tenemos que creer. No necesita sentirse. Dios está conmigo, me va a ayudar. En esta semana, un evangelista me habló. Visión Buena Nueva, nosotros, número 1. Nosotros tratamos, para crecer la iglesia tiene que comprar el terreno.
sin terreno muy difícil. Por eso yo le decía, ministro, busquen el terreno. Dios habrá preparado un lugar. Tenga la confianza de Dios. Salga de su iglesia, toca la puerta. En una provincia, un evangelista comenzó a buscar el terreno. Un terreno tan grande, 200 metros cuadrados. Siempre yo le pido, no busque desde un terreno grande, tampoco no tiene la capacidad para comprar ni construir. Es importante, búsquelo. ¿Qué tipo de tamaño? No importa. Eso va a ser la base para crecer. Ellos se encontraron 200 metros cuadrados y habló con el dueño. Queremos comprar, somos una iglesia. Señor, ¿cuánto vale? 120,000 soles. Ahora, yo estoy ofreciendo por mi necesidad el valor mucho más, 120. Y entonces el siervo, ministro, le testificó, somos una iglesia. Ok, 110,000, ¿está bien? Gracias. Luego, al día siguiente, otra vez lo busco. Señor, queremos comprar. Sí, ayer hablamos, pero no puede bajar poquito más. Está bien, 100,000, ¿está bien? Gracias. Y luego le compartía con los hermanos. Está bien, 100,000, muy bien. Y el ministro, unos días otra vez fue al dueño. Vengo para comprar. Ya hablamos. Entonces ya vamos a preparar documentos. Sí, señor, pero podría bajar poco más. ¿Cuánto desea? ¿Cuánto? Por favor, me podría dar 50,000. ¿Cómo? ¿Cómo me puede hablar? 50,000. 120,000, eso con descuento estoy hablando. Yo sé. Por eso me podría dar 50,000. Mañana hablamos, mañana. Al día siguiente él fue. Y el Señor y está esperando. Cuando él entró a su casa, él estaba mirando. Siéntese, evangelista. Y él estaba temblando, ¿no? Ay, Dios, ¿qué me va a decir? ¿Me va a rechazar? Ya yo tomé la decisión. El evangelista solamente mirando su boca nada más. ¿Qué me va a decir? Yo tomé la decisión. Voy a entregar 60,000. ¿Está bien? Ah, gracias. Imagínense, 120,000, luego 60,000. Luego el dueño le decía, ¿tiene ahora dinero? Nosotros tenemos que preparar el fondo. Está bien, mensualmente me paga 1,000 soles. Luego tome el terreno, siga adelante. Yo quiero ofrendar una parte para Dios, que Dios bendiga mi vida. Oiga bien, muchas personas, ¿cómo piensan? No hay terreno, no hay casa, aquí no hay nada. Por la culpa de mi esposa, mi vida así. Por la culpa de mi padre, mi vida así. Por la culpa de mi marido, así mi vida. No hagan en eso. Usted cree en Dios. No temas. Yo te ayudo. Dios está dispuesto a ayudarnos. Amén. Tiene que creer. 120,000 soles, 200 metros cuadrados sobre la avenida, y el dueño, págame mensual 1,000 soles. Evangelista, ¿está bien? Y el resto yo voy a ofrendar a Dios. Que Él me bendiga. ¿Está bien? Gracias, Señor. Salió. ¿Cómo vamos a explicar en eso? Depende de su corazón. Desde su corazón, ¿cómo piensa? Yo no puedo. Imposible. Aquí no hay.
para mí todo difícil. Si usted piensa, si usted cree, no hay. Si usted busca, no hay. Pero Dios busca, Dios encuentra. Él puede ofrecer mucho más en la vida de nosotros. Por eso, muy importante creer en la palabra de Dios. Hermanos, hermanas, no intenta cambiar la situación. Si usted cambia la situación, viene otra situación. Mientras usted peleando contra la situación, su corazón se cansa. Usted tiene que pedir a Dios llenar la promesa de Dios en su corazón. Hoy en día muchos empresarios no entienden una cosa. Primero los empresarios, ¿cómo piensan? Eso es mi empresa. ¿Cómo va a ser su empresa? Si alguien piensa en esa manera, usted está entrando en un camino del Calvario. Su empresa no es suya. Usted es simplemente una administradora. Dios por eso le dio para ver la obra de Dios. Pero cuando la gente no entiende en eso, eso es mío. Eso es mío. Cuando usted entra suyo desde de allí, el resultado, producción, todo tiene que ser, va encima de usted. Por eso, en vez de traer gozo, la alegría a su empresa, va a traer mucho conflicto, mucho problema, muchos y estrés. Al final se enferma. ¿De dónde viene todo este tipo de resultado? Usted simplemente, ¿cómo ha pensado? Mío, nada es suyo. Dios nada más le prestó, no es suyo. Pero la gente no cree en Dios, así la gente piensa en esa manera. Hermanos y hermanas, ese árbol secoya no va a vivir solo. Todo está bien conectado. La iglesia también. Usted no está solo. Usted está conectado. Usted es miembro de la iglesia. Si usted tiene la dificultad, eso es la dificultad de la iglesia. El gozo de la iglesia es su gozo. ¿Por qué? Todos estamos conectados. Tiene que recordar muy bien. Yo tengo la cobertura de la iglesia. Yo tengo mi pastor. Yo tengo mis hermanos. No estoy sola. Satanás le va a engañar. Tú estás sola. Nadie va a comprender. Nadie va a entender. ¿Para qué va a la iglesia? ¿Para qué escucha la palabra? Tú no tienes tiempo. Tú no tienes que hacer. Rechace esa voz. Tiene que rechazar este pensamiento. Porque usted tiene la cobertura de la iglesia. Usted está conectado junto con la iglesia. Hermanos, la vida de creencia, apoyar en Él. Dios está dispuesto a ayudar. Dios está dispuesto a ofrecer a ustedes. Pero usted, ¿quién va a encontrar que Dios había preparado todo? ¿Quién tiene fe en Dios? Por eso una persona tiene fe en Dios, puede mover las montañas. ¿Esta montaña qué es? Las situaciones, las circunstancias. Nosotros tenemos que recordar en esta mañana esa promesa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es nuestro lenguaje. Antes, no tengo, no puedo, imposible. Yo soy inservible, yo soy una basura. Antes usted hablaba. Antes de conocer a Cristo. Pero después de conocer a Cristo, la palabra de Dios que dice, usted es nueva criatura. Usted es embajador de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No teniendo nada, pero poseyéndolo todo.
Eso es nuestro lenguaje. Importante cómo habla, eso va a ser la profecía en su vida, va a realizar en su vida, porque depende de la fe. Dios le muestra en la vida de ustedes. Por eso, hermanos, muy importante en esta mañana que usted recibe en su corazón. Usted va a recibir sus pensamientos. No puedo. Yo voy a fracasar. Yo voy a ser contagiado. Imagínense la gente, ay, tengo miedo, pero 24 horas está pensando, uy, me va a contagiar, me va a contagiar, me va a contagiar. ¿Por qué piensa así? ¿Usted cómo debe pensar? Dios me va a cuidar, Dios me va a proteger. ¿Dónde me voy? Los ángeles me va a cuidar, me va a proteger. Amén. Así tiene que pensar. Vamos a ver aquí Salmos 91. Salmos 91. El versículo 7. Salmos 91, el versículo 7. Vamos a leer juntos. 1, 2. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Yo creo esa promesa. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Usted tiene que creer la promesa de Dios. No estoy diciendo que usted haga sin protección, no estoy hablando en eso. Crea la promesa de Dios, esto es la palabra de Dios. Dios va a manifestar, Dios va a activar en la vida de ustedes. Aquí, capítulo 91, el versículo 9 y 10. 9 y 10. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Puede tener la dificultad, puede tener la situación, pero usted tiene que creer. Dios me va a proteger, Dios me va a cuidar, no me va a tocar. Señor, ahora yo salgo, tú me vas a cuidar, tú me vas a proteger. Con esa convicción tenemos que vivir. Amén. No es una mente, me va a contagiar, ay, me voy a morir. Usted está engañado ahora, engañado por engaño de Satanás. Ahora aquí, 91, ya, 11. Vamos a leer juntos, 11. 1, 2. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Dios no miente. Nosotros mentimos. Su esposo miente, ¿cierto? ¿Alguna hermana? Sí. Su esposa miente, ¿cierto? Lamentablemente su esposa también miente. Pero Dios no miente. Dios no miente. Aquí acabamos de decir, 11, versículo 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Hermanos, crean. Esto es la promesa de Dios. Mandan sus ángeles. Dios cuidan. Dios guarda. Un hombre de fe no significa en su vida no tiene obstáculo, no tiene dificultad, no se enferma, no es.
Mira la vida de Abraham, lleno de defectos, lleno de debilidades. Mira la vida de Jacob, la vida de Moisés, la vida de David. Nosotros tenemos un concepto equivocado. Hombre de Dios, sin defectos, sin debilidades, un hombre perfecto como un ángel. Dios no usa ese tipo de hombre. Dios busca un hombre más perverso, un hombre más débil, un hombre más terrible. Dios lo llama. Ven, Señor, yo soy perverso, terrible, no me parece, no soy merecedor de estar. Por eso te llamo, ven, por eso yo voy a usar tu vida para mostrar la gloria de Dios. Eso es el propósito. Hay dos tipos de la iglesia. Una iglesia enseña la moralidad. Recibe la Biblia como un código de la moralidad. Usted tiene que ser perfecto. ¿Quién tiene que ser perfecto? Usted. Para venir a la iglesia tiene que ser usted sin pecado, sin error. Entonces, ¿quién va a venir a la iglesia? Tiene que comprender bien. Yo no estoy diciendo que usted haga lo que le da la gana. No estoy hablando en eso. La iglesia verdadera busca una persona más débil, más vil, más menospreciado, más perverso, más terrible. Dios llama, ven, yo voy a usar tu vida para mostrar la gloria de Dios. Uy, eso no es José, eso es Cristo, para la gloria de Dios. Hermanos y hermanas, ¿quién busca al médico? ¿Quién busca al hospital? Enfermo. ¿Quién busca la iglesia? Necesitados. Yo necesito, yo tengo 1000 fallas, yo tengo 10,000 defectos. Bienvenido. Mi esposa y yo, nosotros somos muy malos. Yo soy peor. Yo soy perverso, malvado, malo. Mi esposa también. Por eso nosotros no hablamos sobre nosotros. Hablamos sobre Cristo. ¿Qué cosa hablaría entre nosotros? Cristo. Nosotros tenemos que entender, nada bueno en mí. Nada bueno en mí significa, usted no puede creer en sus pensamientos. Nada bueno en mí, usted puede aceptar todo tipo de personas. Usted conoce bien a Cristo, su vida cómo se convierte una mujer samaritana. Usted escucha bien la palabra de Dios, su corazón va a ser un hombre enfermo por 38 años. Usted escucha bien la palabra de Dios, usted va a ser hijo pródigo. Usted escucha, conoce bien a Cristo, desaparece, se derrumbe toda su propia justicia. Señor, mi justicia como un trapo de inmundicia, nada puedo presentarme según mi propia justicia. Alguna persona, después de escuchar mucho la palabra, condena. Porque tú vives así, porque tú es así, porque tú cometiste, porque tú hiciste, porque tú. Cuando la gente escucha, sí, yo hice, yo cometí, ¿qué hago? Muera, mejor voy a matarme. Así va. Eso no es la guía de Cristo. Cristo nos exhorta. Claro que sí, porque usted es hijo de Dios. Él nos exhorta. Pero Cristo comparte la esperanza de Dios.
Hermanos, hermanas, nosotros tenemos que recordar muy bien en esta mañana. Según su razón, no va a levantar nadie. Su propia justicia no va a recuperar nadie. Un hijo fuma la marihuana. Un hijo tiene problema, su vicio la droga. ¿Por qué tú haces? ¿Por qué tú hiciste? Tú no tienes que hacer. Él ya sabe. Él ya entiende. Él no quiere hacer, pero el problema no tiene la fuerza para salir de aquí. Él no tiene la fuerza para frenar en eso. Ya encima de eso, él ya sabe, él reconoce. Encima de eso, usted, ¿por qué tú haces? Mejor que ojalá que muriera. Sale de aquí, es un basura, no sirve. Eso no es la solución. Eso no es la exhortación. Eso se llama la maldición. Si usted quiere recuperar sus hijos, busquen a alguien que le ayude para recuperarlo, para sanarlo. ¿Qué le parece si usted de repente su celular no se enciende? No, ay, ¿qué pasa? Mi celular no se enciende, enciende. Entonces usted va a botar su celular, no funciona, va a botar su celular. Un día su computadora, ¿cierto? Ay, ¿por qué no funciona? Ay, voy a botar. Nadie. Va a buscar un técnico, ¿cierto? Yo no puedo solucionar. Yo busco un técnico que me ayude para solucionar. Ellos, sí, no se preocupe, 10 minutos. A veces técnico que dice, wow, tan fácil. Mañana que venga, muy complicado. ¿Cuánto me va a cobrar? No, con descuento 100 soles. Cuando usted se va con un pin, nada más 5 minutos. ¡Pla! Ya soluciona. Ay, por eso buscamos un técnico. ¿Sabe? Usted o nosotros no solucionamos. La iglesia como una clínica. Tiene la dificultad. Usted cree que ya no hay solución. Adentro de usted no hay solución. Pero en Cristo Jesús hay solución. Por eso Cristo, ¿qué dice? Yo soy el camino. Yo soy la vida. Él es la respuesta. Hermanos y hermanas, la vida de creencia, conectarse su corazón con la promesa de Dios. Por eso, muy importante, usted tiene que tomar la decisión. Ahora, yo voy a recibir la promesa de Dios en mi corazón. Yo voy a recibir mis pensamientos. Por eso, muy importante venir al culto. Muy importante usted conectarse su corazón con la iglesia, con el cielo. Ahora, ya vamos a volver Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7 menciona sobre un conflicto de un cristiano después de haber conocido. Algunas personas toman, Romanos capítulo 7, muy complicado. Es un capítulo antes de nacer de nuevo, antes de conocer un cristiano, así estaba pasando este conflicto. Oiga bien, cuando una persona toma Romanos capítulo 7 como antes de nacer de nuevo, así usted toma este punto de vista, ya muy difícil interpretar la Biblia. Romanos capítulo 1 menciona sobre el pecado de los gentiles. Romanos capítulo 2 menciona sobre el pecado de los judíos. Romanos capítulo 3 menciona sobre el pecado de la humanidad. Y luego, última parte, desde el versículo 21 adelante, menciona la salvación por la fe, la justificación por la fe. Luego, Romanos capítulo 4 menciona por medio de ejemplo a Abraham. Él era un hombre ajeno de Dios. Él era incircunciso.
Pero ¿cómo podía lograr la justicia de Dios? Por la fe, no por la obra, no por la circuncisión. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 5, por medio de un hombre, por medio de Adán, todo el humano se hizo pecador. Por medio de Jesucristo, toda la humanidad se hizo justificado. Romanos capítulo 6 ya se cambia su identidad. Antes era esclavo del pecado, ahora él y siervo de la justicia. Romanos capítulo 7, hoy acabamos de leer el conflicto de un cristiano después de haber conocido. Cuando un cristiano entra a un conflicto, ¿usted cómo puede solucionar? ¿Usted cómo puede recuperar? Esto menciona Romanos capítulo 7. Próximo domingo, Romanos capítulo 8 vamos a compartir. Pero Romanos capítulo 7, muy importante, tenemos que saber por qué. Aunque nosotros recibimos la salvación, hay conflictos. Claro que sí. Hay conflicto en su corazón. ¿Qué pasa en mi vida? ¿Qué está pasando en mi hogar? ¿Qué está pasando en mi corazón? Yo había recibido la salvación, pero ¿por qué yo vivo así? Yo conocí a Cristo. Yo recibí el nuevo nacimiento, pero ¿por qué yo hago? Yo no quiero hacer, pero ¿por qué yo tengo que hacer en eso? Eso trata Romanos capítulo 7. Ya, ahora, aquí, Romanos capítulo 7, el versículo 1 al 4. Apóstol Pablo menciona por medio de un ejemplo. Había una pareja. Si la mujer, mientras el esposo todavía está vivo, si se relaciona con otra persona, ella va a ser adúltera. Ahora aquí estamos, ¿sí? Capítulo 7, el versículo 1 al 4. Pero cuando el marido se muere, ella va a ser libre del marido. Después de el esposo murió y ella ya relaciona con otra persona, no va a ser adúltera. ¿Por qué? Su marido murió. Ahora, la palabra de Dios, a través de esa parábola, ¿cómo nos explica? Capítulo 7, el versículo 5. 4, capítulo 7, el versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahora aquí claramente nos explica, ya, cuando el marido murió y esa mujer podía ser libre, como igual nosotros también morimos. Nosotros morimos por la fe, juntamente con Cristo. Hermanos, muy importante, después de entender el Evangelio, acabamos de leer Romanos capítulo 7, el versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros creímos en el sacrificio de Cristo, usted también murió. Su viejo hombre murió. Daniel murió. La palabra de Dios que dice, Ricardo murió. Cuando ustedes creyeron en la obra de Cristo, a través del cuerpo de Cristo, Dios como aceptó. Luis murió. Así acepta. David murió. Isaí murió. Así Dios recibe. Si usted creyó, yo creo,
Cristo murió por mí. La palabra de Dios así menciona Dios como recibe. Benjamín, tú moriste juntamente con Cristo. Así Dios recibe. Y luego el versículo 4, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. No solamente usted murió, usted resucitó juntamente con Cristo. Laura resucitó juntamente con Cristo para dar fruto para Dios. Satanás continuamente le va a engañar a usted. Mira, tú estás vivo, tú tienes que esforzar, tú tienes que hacer en eso. No es. Ahora el versículo 5. Vamos a leer juntos el versículo 5. 1 y 2. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevado fruto para muerte. Ya, mientras estábamos en la carne, ¿cómo vamos a interpretar? Antes de conocer a Cristo, Satanás nos engaña. Tú estás vivo. Mario, tú estás vivo. Tú tienes que esforzarse. Tú tienes que hacer eso. Anel, tú estás vivo. Tú tienes que tomar la decisión. Tú tienes que cuidarte. Tú tienes que hacer eso. Tú tienes que hacer otro. Antes de conocer a Cristo, Satanás, ¿cómo nos engañaba? Tú estás vivo. Y entonces, continuamente a través del pensamiento nos engaña. Mucha gente ¿cómo piensa? Yo tengo que cuidar. Yo no tengo que pecar. Yo no tengo que hablar. Yo no tengo que mirar. Yo no tengo que hacer. Entre más se esforzaba, se hundía más. Ay Dios, hoy yo vengo a la iglesia para recibir la prosperidad, la bendición, la profecía, pero ese pastor chino, ¿de qué está hablando? Tan complicado esa iglesia, ay Dios santo aquí. Un día y otro miembro de la iglesia, vengo aquí, vino, luego me habló. Pastor, yo creo que en su iglesia no hay unción de Dios. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque la alabanza está apagada. Luego, así, banda Esperanza súper apagada. Porque no brinca. Aquí porque no lloran. Aquí está apagado total. Y yo le pregunté, entonces, ¿cuál sería iglesia encendida? Brincar y llorar todo volumen. No. Yo no veo en Hechos. Apóstol Pablo cuando predicaba, él no ponía todo volumen, todo gritaba, brincando, no. Tal vez en la iglesia de Corinto sí, brincando, le exhortaba a un desorden. ¿Qué están haciendo? Sí. Es importante a través de la palabra de Dios, usted cómo va a conectar su corazón con el corazón de Dios. Hermano, aquí este versículo acabamos de leer, muy importante. Mientras estábamos en la carne, estábamos en un pensamiento que yo estoy vivo. Antes de recibir el evangelio, mucha persona por el engaño de Satanás, su vida es tuyo. Tú tienes que cuidar, tú tienes que agradar a Dios, tú tienes que hacer, tú tienes que servir, todo, yo tengo que hacer todo. Entre más usted se esfuerza, se hunde más. Tiene que comprender. Satanás utiliza su herramienta, sus pensamientos. Dios utiliza su herramienta, la palabra de Dios. Por eso Satanás, ¿cómo trabaja? Cortar,
la oportunidad para que usted no escuche la palabra, para que usted no venga a la iglesia, para que usted no tenga el contacto con el hombre de Dios. Y entonces usted todo está aislado, sus pensamientos consumen. Yo le digo a las personas, yo le digo a los pastores, abra la iglesia. Pastores, tiene que hacer el culto presencial. Ay, nos va a contagiar. ¿Cómo tiene fe en Dios contagiar? Porque no tiene fe en Dios, Dios nos va a cuidar. Ay, nuestra iglesia tan pequeña. Entonces alquile otro salón grande. Dios le va a dar sus necesidades. Hermanos, muchas personas, mientras usted vivía conforme sus pensamientos, aquí acabamos de leer, mientras estábamos en la carne, mientras usted estaba viviendo un pensamiento, yo estoy vivo, yo tengo que hacer, yo tengo que cuidar, yo tengo que mantener, yo tengo que proteger por mí mismo, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Muchas personas no saben el mundo del corazón. Muchas personas piensan que si yo tomo la decisión, mi decisión me va a cambiar. Por mi punto de vista, yo puedo cambiar mi vida. La Biblia, ¿qué dice? No su decisión. Mientras usted está pensando, yo tengo que cuidar, yo tengo que cambiar, yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer todo, yo. Todo tipo de pecaminoso va a activar mucho en su corazón. Al final, su decisión, ¿dónde va a llegar? Los frutos de la muerte. Ay Dios, ese pastor chino está hablando mandarín, español, no entiende. Si no entiende, cuando llegue en su casa, oigan, escuchan, luego analizan. Aunque usted no entiende, no lo rechace. Porque Romanos habla sobre la esencia del evangelio. Hoy en día muchos cristianos viven así. Después de conocer a Cristo, usted toma la decisión. Usted recibió la salvación por la gracia. Usted recibió la salvación 100% por la obra de Cristo. Pero su vida, ¿quién vive? Yo. Yo tengo que cuidar mis hijos. Yo tengo que cuidar mi empresa. Yo tengo que cuidar mi marido. Yo tengo que cuidar mi esposa. ¿Quién trabaja? Todo. Yo. Mientras usted está viviendo yo, su vida, ¿qué pasa? Se hunde. Al final, pastor, yo no sé dónde yo estoy, Dios mío. Yo recibí la salvación, soy cristiana, pero no entiendo ahora dónde yo estoy. Al final, Satanás, ¿qué va a decir? Retírese, tu fracaso, ya no sirve. Llorando, mejor. Eso por la culpa del pastor David Cercado, por la culpa del pastor Ricardo Gordo, eso, por la culpa de ellos, mi vida así se quedó. ¿Cómo va a ser la culpa de los pastores? No sean engañados. Por eso aquí el versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Ponga atención, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, por haber muerto. Usted aquel día recibió la salvación. Dios, que dice, Luis murió. Eso es el concepto de la Biblia. Luis murió en la cruz. Así Dios acepta. ¿Usted cómo se siente? No importa usted cómo se siente.
Es importante, Dios, ¿cómo se siente? Aquel día usted recibió la salvación, la palabra de Dios que dice, ya, Carlos murió. En el corazón de Dios está, ¿cómo está registrado? Ricardo murió. Ricardo murió. Ya. La palabra de Dios que dice, ya usted murió delante de Dios. Pero Satanás no le va a dejar, tú estás vivo, tú estás pensando. Porque no termina el conflicto de su corazón. Aunque usted recibió la salvación, conoce a Cristo, porque no termina un conflicto, mucha aflicción en su corazón. Usted no cree en la Biblia. No cree en la Biblia, no va a acabar ese conflicto de su corazón. La palabra de Dios que dice, aquí acabamos de leer, pero ahora estamos libres de la ley. ¿Por qué estamos libres de la ley? Murió. El marido murió. Cuando el marido murió, ella podía ser libre. A través de la fe, cuando Cristo murió en la cruz, usted murió. Ese es el concepto de Dios. Hermanos, hermanas, nosotros somos muy sensibles según mi sentimiento, según mi pensamiento, según mi punto de vista. Pero creer en Dios significa usted recibir la palabra de Dios en su vida. Amén. No es su sentimiento. Hermanos, aquí, por eso, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora usted, delante de Dios, como la Biblia nos explica, por haber muerto, ya usted reconoce, realmente yo morí juntamente con Cristo, usted también resucitó con Cristo. Ahora no vive por su nombre, usted va a vivir por el nombre de Cristo. Ya viene muchos pensamientos, no intente pelear con ellos. Ay, viene una ansiedad. Uy, Dios, marihuana me está llamando, Dios. En aquel momento, ¿cómo debe hacer? Recordar. Usted murió. Yo morí. Ya, yo morí. Como un muerto, ¿cómo va a tener una ansiedad? Usted murió. Murió. Ya vienen muchas tentaciones. Ay, yo no voy a caerme. Ayúdeme. No es eso. Usted va a caer. Usted tiene que recordar. Julio murió. Julio murió en la cruz. Ya murió. Wendy ya murió. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Ya, yo no vivo. Eso es la respuesta para nosotros. Ahora, aquí el versículo 7. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciara. Ahora el apóstol Pablo, él sí mismo nos testifica. A través de 10 mandamientos, número 1 al 4, la relación con Dios. De 5 a 10, la relación con el humano, 5 a 9. Luego, número 10, no codiciara. Es una relación conmigo mismo. Apóstol Pablo, él era fariseo. Desde niño él se crecía un hogar piadoso, una familia. Ellos con todo su corazón se esforzaban para servir a Dios. Apóstol Pablo, él pensaba, yo soy perfecto para servir a Dios, pero llegaba una dificultad. Número 10,
no codiciara. Cuando su corazón llegó, no codiciara, él se dio cuenta, yo no puedo cumplir en eso. Aunque él se esforzaba, más se hundía más continuamente esa codicia. Tal vez entre nosotros, ¿alguien todavía fuma? Sí, yo fumo. ¿Alguien todavía bebe? Sí, yo tomo. Pero yo quiero salir de ese asunto. Entonces, si quiere salir de ese vicio de cigarrillo, ¿usted cómo debe hacer? ¿Cuál es la solución? Ocupa su corazón por la palabra de Dios. Alguna persona piensa, yo debo dejar cigarrillo. Ay, Señor, ayúdeme, yo debo dejar cigarrillo. Cuando él está en un paradero de un bus, yo debo dejar cigarrillo. Alguien está fumando, yo debo dejar cigarrillo. Dios santo, tengo que dejar cigarrillo. Aparentemente está hablando, él quiere dejar cigarrillo, pero 24 horas está pensando en esos cigarrillos. No es, eso no va a solucionar. Quiere salir de eso, tiene que ocupar por otra cosa. Ay, yo tengo problema de ese apuesto. Ay, cada noche, Dios mío, me llama, así como casa de tragamoneda. Ven, ven. Ay, Señor, ayúdeme, ¿qué hago? No pelea. Usted no puede vencer en eso. ¿Cómo debe hacer? Ocupa. Ocupa por la palabra de Dios. Ocupa por las cosas de Dios. Usted automáticamente se aleja de su vicio. La palabra de Dios, ¿cómo nos explica apóstol Pablo? Él pensaba era buen siervo, pero cuando él llegó en 10 mandamientos, número 10, no codiciara. Cuando él llegó aquí, él se dio cuenta, yo no puedo cumplir. Realmente la palabra de Dios me va a mostrar montón de pecado adentro de mí, hombre natural, que existe. Por eso aquí, Romanos capítulo 7, el versículo 7 al 12 menciona, ya el versículo 11, porque el pecado tomado ocasión por el mandamiento me engañó, por él me mató. Al principio él cómo estaba pensando, yo voy a cumplir la ley, yo puedo servir a Dios, yo tengo que glorificar a Dios. Así él comenzó, pero cuando él conocía la ley, al final no codiciara. Ay, Dios, continuamente sale esa codicia, yo no puedo cumplir. Al final él cómo se sintió, él me mató. La ley en vez de salvarme, porque él pensaba por medio de la ley podía lograr la justicia. Hermanos, hermanas, todos los participantes del culto por medio de diferentes plataformas, Dios no busca su religión. Dios no menciona su denominación. Dios tampoco interesa su cargo. Dios al final le va a preguntar una cosa. Tú tienes la justicia de Dios en su corazón como un pasaporte. Eso como su DNI. Dios le va a preguntar, ¿tú tienes la justicia de Dios en su corazón? Muchas personas lamentablemente cómo interpreta la Biblia como un libro de tesoro. Después de adorar a Dios, yo puedo cambiar mi vehículo 6x6, yo puedo lograr una mansión. Wow, Dios es la fuente de una bendición. Eso es la teología de prosperidades. Todo interpreta desde Génesis hasta Apocalipsis. Prosperidad, prosperidad, todo prosperidad. Sí, la prosperidad, una parte de la Biblia, pero el tema principal, la Biblia, ¿qué es? La justicia de Dios. ¿Usted tiene la justicia de Dios en su corazón?
Dios le va a preguntar. Por eso Dios había escondido la justicia de Dios en dos lugares. Uno es en Cristo Jesús. Otro es en la ley de Moisés. Dios no va a preguntar a usted cómo tú actuaste, cómo tú viviste, cómo tú hiciste. Dios no le va a preguntar en eso. Dios le va a preguntar, ¿tú tienes la justicia de Dios en tu corazón? Eso le va a preguntar. Dios no se preocupa por otro. Tú tienes la justicia de Dios en tu corazón. Y luego, si usted tiene, ¿cómo tú tienes que vivir por la fe para mostrar esa justicia de Dios a través de su vida? Esto es la vivencia. La iglesia no es un teatro. El pastor no es el gerente. La iglesia no es una empresa. Simplemente Dios llama, hombre de Dios. Existe. Si hay llamado de Dios, pareciera mentira muy difícil explicar. Dios llama. Espíritu de Dios llama. Alberto, ven. Dios llama, él ya no puede salir. Un hombre llamado de Dios no hace caso, Dios comenzó a intervenir en su vida porque Dios lo llamó. Dios lo llama, luego Dios lo entrena. Dios lo exhorta, Dios lo prepara porque Él va a ser como un parlante, nada más. Transmitir mi voluntad a mi pueblo. Eso es papel del pastor. Transmitir. Compartir el corazón de Dios a los hermanos. Usted está mal. No según el punto de vista del pastor. El corazón de Cristo, usted está mal. Hermanos, hermanas, aquí Romanos capítulo 7, el versículo 12, 13. De manera que la ley a la verdad es santa. El mandamiento santo, justo, bueno. Por eso Dios había escondido la justicia de Dios. ¿Dónde? En dos lugares. Uno es la ley de Moisés. Segundo, en Cristo. Entonces, usted tiene que tomar la decisión. Yo necesito recibir la justicia de Dios para presentarme ante Dios. Una manera, tiene que cumplir perfectamente siempre toda la ley. Es imposible. Por eso Dios le envió a usted Jesucristo. A través de Cristo, por la gracia, que usted reciba el sacrificio de Él, su resurrección, Dios le entrega la justicia de Dios. Usted por la fe cree en la obra de Dios. Dios que dice, usted justificado, santificado. Amén. No por su obra. Yo creo que por la mascarilla es difícil ahora respirar, ¿cierto? Imagínense, a veces por la mascarilla hasta difícil distinguir. Ella será diaconisa Marta. Casi 70% está tapado. ¿Ella quién será? Además, el peor es algunos jóvenes y se llama cortina, manda pelo, adelante. Ya toda la mitad con mascarilla, pelo está cerrado. Entonces, está durmiendo, está escuchando la palabra. De vez en cuando ella me chequea. Hermanos, cuando comienza la palabra, Satanás manda el espíritu del sueño. Tú estás cansado. Cuando usted acepta ese pensamiento, imagínese venir a la iglesia, usted duró 1 hora, 40 minutos, pero después de venir aquí, hasta la alabanza, banda esperanza, gracias. Luego ya vamos a abrir la palabra.
tú estás cansado, ¿cierto? Cuando termina la predicación, ya el espíritu del sueño se va. ¡Ay! No sean engañados. No sean engañados. Hermanos, aquí, Romanos capítulo 7, el versículo 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. A través de la ley, Dios quería mostrar nada bueno en ti, eso es. Tu justicia como un trapo de inmundicia, eso es el propósito de la ley. Su aflicción adentro del corazón no es por nadie, por su propia justicia. Por eso usted está afligido. El versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ponga atención, yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. No entiendo, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Aborrezco yo hago porque usted aborrece. No quiero hacer, pero Dios mío, ¿por qué yo hago? Porque usted hace. Aunque usted había nacido de nuevo, ¿por qué usted hace? Porque usted se cree que estoy vivo. Por eso hace. Aquí dice el versículo 15 adelante, ¿quién es el protagonista? Yo hago. No quiero hacer, yo. Muchos cristianos creen en Cristo, pero usted no cree, usted murió. Usted murió juntamente con Cristo. Amén. Yo creo que no desayunaron. Amén. Hermano, muy importante, ya vamos a recuperar como antes. Nosotros siempre compartimos en nuestra iglesia 3 cosas. Primero, saludo. Saludo. Segundo, responder. Tercero, expresar. 3 cosas. Saludo. Luego, y responder. Luego, expresar. Pruebe bien. Pruebe, en su empresa funciona. En su hogar se cambia. Un cambio no está en la Universidad Harvard. Un cambio verdadero donde está, al lado de su pie. Porque no puede experimentar el cambio, usted no practica. Porque usted no cree, no, eso es nada, ¿cómo va a cambiar mi vida? Practique. Hermanos, aquí, el versículo 16. Si lo que no quiero, eso hago. Apruebo que la ley es buena. El versículo 17. Vamos a leer juntos. 1, 2. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Aunque usted había nacido de nuevo, el pecado que mora en su hombre natural, nuestro viejo hombre, que hay poder del pecado, continuamente está diciendo, tú estás vivo. Tú tienes que solucionar. Tú hiciste, tú cometiste, tú eres cristiano, hipócrita, aléjate de la iglesia, vergüenza, ¿para que tú vas a la iglesia? No va, tú no tienes que ir. No sean engañados. El versículo 18. Yo sé que en mí, esto es en mi carne. En mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. En su ego siempre habla, yo quiero, pero su ego no tiene el poder para cumplir. ¿Quién tiene el poder para cumplir? Cristo. La sangre de Cristo, el poder de la cruz, tiene el poder.
Por eso Satanás engaña. Aunque usted recibió la salvación, tú tienes que cambiar tu vida. ¿Cómo va a cambiar su vida? ¿Cómo va a mejorar su vida? ¿Quién puede cambiar su vida? La sangre de Cristo. Amén. Usted ve realmente un problema de sus hijos, comparte la sangre de Cristo. Si usted ve un hogar verdaderamente problema, comparte Cristo. No es porque tú hiciste, porque tú cometiste, tú eres un hombre malvado, maldito, mi hogar es ya terrible, está acabado. Usted habla en eso, su hogar se hunde más. Usted habla perfecto, usted habla correcto, pero su palabra no va a cambiar, porque eso no es la manera. ¿Quiere ver un cambio? Comparte Cristo. Comparte la sangre de Cristo. El poder de Cristo va a llevar la justicia de Dios. El poder de Dios entra a su hogar. El poder de Cristo lo cambia. Pero muchas personas hablan sus razones. Hermanos, aquí el versículo 18. Yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Sino el mal que no quiero, eso hago. Ese conflicto cristiano que tiene, ¿cierto? ¿O alguien ha tenido ese tipo de conflicto? Levante su mano. Sí, yo también he tenido. Sí, tiene. Antes de levantar su mano mirando a su esposa. No mire tanto la cara de su esposa, levante su mano ya. Su esposa ya sabe quién es usted, ya sabe. Su esposa sabe más que su madre, ya sabe todo ya. Nada a esconder, ya sabe perfecto. La palabra de Dios. ¿Por qué está ocurriendo ese tipo de todo? ¿Por qué? No cree. Mi viejo hombre murió en la cruz. Hoy en día Satanás, ¿cómo trabaja? Arrancar la cruz de su corazón. Usted puede congregarse aquí. Usted puede trabajar, obrero, anciano, misionero, pastor, quien sea. Satanás arranca la cruz. Crea en Cristo. Puede servir mejor. Usted es un líder, pero Satanás arranca la cruz. Satanás arranca la resurrección de Cristo. Y luego usted alaba a Dios, usted participa, usted ofrenda, usted diezma, pero usted ya murió en la cruz. Usted ya no murió, usted ya no resucitó con Cristo. Por eso cuando llega algún momento, sigue viviendo. Yo no quiero hacer, yo quiero hacer bien, porque yo hago, no tengo que hacer, yo tengo que hacer, yo. Al final, ¿cómo va a tener el testimonio? Aquí como está diciendo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Qué está pasando, pastor, en mi vida? Porque usted murió. Paul murió en la cruz. Paul ya no vive. Paul ya murió. Paul resucitó. Ismelda murió. Ismelda no vive. Ismelda resucitó. Cristo vive en ella. Cristo vive en usted. Ya otra vez, esperanza, estrella. Tú eres así, tú eres asá. Tú tienes que hacer otro. Usted tiene que responder. Estrella murió. Estrella murió en la cruz. Estrella resucitó con Cristo. Ahora, Cristo vive en mí. Estrella no vive. Cristo vive en mí. Cristo va a cambiar su vida.
Para terminar, aquí el versículo 24, 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hay dos leyes chocan en nosotros, según su ego, según la cruz. Dos cosas pelean. Continuamente a través de sus pensamientos, Satanás le va a decir, tú tienes que hacer bien, tú tienes que cambiar tu vida, tú tienes que hacer. Tú no, usted murió. Cristo va a proteger mi vida. Cristo va a bendecir mi hogar. Cristo va a bendecir mi esposo. Cristo va a bendecir mis hijos. Amén. ¿Creen eso? Levante su mano para despertar usted. ¿Sí? Levante su mano ya. Gracias. De verdad. No sean engañados. Cuando Satanás le engaña, ve tus ojos, tu hijo Alberto cómo anda. Mira, él, su vida, su comportamiento, cómo está. En aquel momento usted, ¿cómo debe pelear? Él va a ser el siervo de Dios. Dios va a bendecir mi hijo Alberto. Dios va a usar su vida. Según su palabra, su hijo va a quedar. Amén. Muy importante, hermanos. Por eso aquí el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Su carne, su ego, continuamente. Tú estás vivo. Andrea, tú estás vivo. Continuamente su ego va a hablar. Pero adentro de su corazón le va a hablar. Luis murió en la cruz. Alberto resucitó con Cristo. Ya, eso es la palabra. Jorge murió en la cruz. Jorge resucitó. Magloria resucitó con Cristo. Ya no vivo. Cristo vive en mí. Cristo habla. Cristo camina. Cristo va a mover. Por eso cuando usted llega a la situación, usted no pelea con esa situación. Señor, yo no encuentro la casa. Pero si Cristo busca en esa ciudad, Cristo habrá preparado mi casa. Claro que sí. Yo no encuentro el terreno, pero si Cristo busca el terreno, Cristo habrá preparado para su gloria, para su reino. Claro que sí. Cristo había preparado su casa, su novio, su hogar, su familia. Hermano, la vida de creencia, apoyar en Cristo. Hoy nosotros compartimos Romanos capítulo 7. A través de ese mensaje usted puede meditar una vez más cuando regresen a su casa, también por medio del mensaje. Diferente plataforma usted puede escuchar. Tal vez no podría explicar todo, pero usted cada uno tiene que ya meditar, luego aplicar. Dani murió en la cruz. Ya él murió. Cristo vive en mí. Cristo vive en su corazón. Cristo. Feliciana ya murió. Cristo vive en Feliciana. Cristo vive en Ana. Cristo. Hoy compartimos hasta aquí. Oremos. Voy a orar. Gracias, Padre, por esta mañana. Estamos muy agradecidos por su palabra. A través de Romanos capítulo 7 nos explica cuándo termina el conflicto del corazón de los cristianos, hijos de Dios, cuando establezca, Señor, la cruz y la resurrección. Padre, nosotros morimos juntamente contigo. Luego resucitamos
contigo por medio de la palabra de Dios. Gracias, Señor. Ya no vivo yo, Cristo vive en nosotros. La promesa de Dios llenará en nosotros. La esperanza de Cristo dirigirá nuestra vida. Entre nosotros todavía no ha tenido la justicia de Dios en su corazón. Ten compasión por su vida. Bendícelo. Ayúdalo, Señor. Necesitamos tu gracia. Necesitamos tu misericordia de Dios. También Dios bendice los enfermos. Pon tu mano en ellos en esta mañana. Tú eres sanador. Tú eres Señor. Tiene el poder para levantarlo. Ten compasión por nuestros padres, hermanos, amigos, conocidos. Dios lo bendice, Señor. Tú nos cuidarás, nos protegerá. Te alabamos con todo nuestro corazón. Gracias, Padre. Te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.